Buenas tardes. Nosotros venimos de Corea y nosotros venimos para hacer la evangelización mundial en nuestros días. Esto quiere decir que queremos terminar con la tarea, terminar la gran comisión en nuestros días. Y verdaderamente nosotros nos animamos a esto, no porque nosotros hayamos hecho algo bien, sino porque hay una palabra de Dios que nos impulsa hacia esto. Y a mí me gustaría compartir con ustedes esta palabra un poco. Estoy agradecido por la oportunidad que nos es dada y me gustaría que orásemos todos juntos, por favor. Padre, te agradecemos en este momento porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te agradecemos porque nos das esta oportunidad de escuchar tu palabra. Permite que hoy la palabra que sea proclamada no sea de boca de hombre, sino que sea tu voz entrando a cada una de las almas aquí, Señor. Señor, permite que nosotros estemos atentos y danos revelación en nuestro espíritu para poder entender tu palabra, Señor. Señor, y que en este momento sean vivificadas las almas de aquellos que salvarán a Chile. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Gracias, Señor. Como veníamos diciendo, nosotros estamos para hacer la evangelización mundial en nuestros días. Verdaderamente esto quiere decir que hemos de terminar la carrera. Hemos de terminar de pregonar el evangelio de la Biblia a todo el mundo. Y realmente yo quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál es el evangelio de la Biblia? ¿Cuál es el evangelio que nos proclama aquí en la Biblia? Nosotros vemos a muchas iglesias que tienen diferentes tintes, tienen diferentes rumbos, pero hoy yo les quiero hablar de lo que dice esta Biblia acerca de ella misma. Los que saben un poco de hermenéutica me entenderán, pero nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, solamente la Biblia nos puede hablar correctamente de lo que se trata de la Biblia. Entonces me gustaría que nosotros viésemos un versículo para confirmar de qué nos habla la Biblia. Si empezamos por el Evangelio de Juan, me gustaría que tuvieran su Biblia a la mano. Vamos a buscar muchos versículos hoy y me gustaría que no me creyesen a mí, me gustaría que le creyesen a la Biblia que ustedes tienen en la mano. Vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí vemos el objetivo de la escritura de esta Biblia. Nos dice que todas estas se han escrito. Aquí Juan en el versículo anterior nos dice que Jesús hizo muchas señales y muchos milagros, pero que no todas han sido escritas en este libro. Pero las que sí fueron escritas, las cosas que sí fueron registradas aquí, fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en qué es esto, si realmente este es el objetivo de la Biblia, si para esto nos fue entregada esta Biblia que tenemos a la mano y si esta Biblia es la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que fijarnos en qué significa. Nosotros muchas veces hemos dicho en la iglesia que verdaderamente debemos de volver a las sendas antiguas. Hemos dicho que verdaderamente tenemos que volver a la Biblia. Incontables veces ha sido nuestro ímpetu para poder buscar en la Biblia cuál era la verdad. Y siempre nosotros nos hallamos buscando la verdad. Nos hallamos buscando qué es el verdadero camino que Dios desea. Cuando yo veo el equipo de alabanza, lo veo verdaderamente alabando a Dios, lo veo con un corazón dedicado a Dios. Y realmente a mí eso me asombra y me anima, porque yo veo a muchas personas en todo el mundo que están buscando verdaderamente esto que nos dice la Biblia. Y aquí en este versículo que nosotros hemos visto, nosotros vemos que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces debemos de poner atención. Las sendas antiguas que nosotros buscamos, ¿cuáles son? El mensaje de la Biblia, ¿cuál es? Muchas veces hemos dicho, hay que regresar a la iglesia primitiva. Y nosotros cuando pensamos en la iglesia primitiva, pensamos muchas veces en los milagros, o en los portentos, o en la apariencia de la gente que daba todo y que se reunía y que eran unánimes. Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje que la iglesia primitiva pregonaba? ¿Cuál es el mensaje que Dios se alegraba tanto que Dios no tenía más opción que apoyarlos con el Espíritu Santo cuando ellos predicaban este mensaje? ¿Cuál era verdaderamente el mensaje que lograba la iglesia primitiva? ¿Por qué se convertían 3,000 y 5,000 y una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe? ¿Por qué? ¿Qué mensaje predicaba la iglesia primitiva? Me gustaría que nosotros lo confirmáramos. Quiero ser un poco breve en esto, pero en Hechos 2,
me gustaría que nosotros viéramos un poco del mensaje de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que Hechos empieza hablando de la formación de la iglesia primitiva. En ese momento Jesús había ascendido y la iglesia estaba orando, ¿verdad? Y durante unos 10 días oraron porque Jesús les había prometido, que iba a llegar sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ellos oraron y en 10 días aproximadamente ellos estaban en la fecha del Pentecostés y llegó el Espíritu Santo a ellos y ellos empiezan a hablar lenguas. Pero cuando ellos hablan en lenguas nos dice la Biblia que ellos hablan de las maravillas de Dios. Y ellos hablan lenguas porque hay alrededor de 15 naciones distintas reunidas en este lugar. Y cada una de estas naciones dice que estos de la iglesia primitiva hablan en lenguas para declarar las maravillas de Dios. Y hay algunos que también se burlan, ¿verdad? Hay unos que dicen, no, estos están llenos de mosto, están ebrios estos. Pero ¿qué es lo que dice Pedro en este momento? Se levanta lleno del Espíritu Santo y él empieza el primer mensaje de la iglesia primitiva. ¿Y cuál es el primer mensaje entonces que se predicó en la iglesia primitiva? Nosotros sabemos que este fue un punto histórico. Si me acompañan a Hechos 2:36, nosotros podemos ver el punto que Pedro marcaba en su mensaje, cuál era la culminación de su mensaje. Hechos 2:36 nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí nosotros vemos que el mensaje de Pedro era una cosa. Ustedes, los israelitas, estaban esperando al Cristo, pero ustedes lo crucificaron. Este Jesús a quien ustedes crucificaron era el Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo. Y entonces sabemos que aquí se convierten 3,000 varones compungidos de corazón. Entonces esta fue la predicación de Pedro. Quiero que veamos a otra figura muy importante de la iglesia primitiva. Si me acompañan a Hechos 9, por favor. En Hechos 9 nosotros vemos a un hombre llamado Saulo. Un Saulo que verdaderamente era un devoto a Dios. Él amaba a Dios. Y él amaba tanto a Dios y la ley de Dios que cuando surgían unas personas que decían que un carpinterito de Nazaret es Dios, él se ponía a perseguir a estas personas. Y no solo en Jerusalén, no solo en Judea, sino él se estaba dirigiendo a Samaria, otra ciudad, para perseguir a estos que creían en este Jesús. Y aquí nosotros vemos que él tiene una revelación, Dios se le revela y él se convierte. Durante unos días es cegado, ¿verdad? Y él es cegado y viene un hombre llamado Ananías a ayudarlo. Y entonces después de que Ananías le explica un poco más exactamente lo que él acababa de presenciar, él ¿qué hace? De inmediato predica en la sinagoga. Él era un nuevo convertido, pero predicaba en la sinagoga. Pero quiero que pongamos atención a cuál es el mensaje que este Saulo daba. El versículo 22, por favor. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Saulo predica de una cosa, que Jesús es el Cristo. Y generalmente nosotros podemos decir que la prédica que uno da inicialmente, al iniciar verdaderamente su labor como un siervo del Señor, no es la misma que se predica ahora. Aquí yo sé que hay muchos predicadores y los predicadores me sabrán decir que cuando ellos empezaron a predicar y lo que ellos predican ahora generalmente tiende a ser diferente. Generalmente tendemos a algunos esquemas o tendemos a algunos temas organizados. Pero Pablo aquí nosotros vemos que después de esto él regresa a Tarso y durante unos años se queda en Tarso. Después es llamado por Bernabé a Antioquía durante un año y después él hace su primera gira misionera, su primer viaje misionero, como unos 3 o 4 años. Y después nosotros vemos que él está predicando en su segunda gira misionera, en su segundo viaje. Ya habían pasado cerca de unos 15 o 20 años, pero en Hechos 17, por favor, en Hechos 17 del 2 al 3, aquí vemos lo que Pablo está predicando después de casi 20 años. Entonces nos damos cuenta. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nos estamos dando cuenta de un patrón, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Pablo declaraba por medio de las Escrituras y él exponía en la sinagoga y él decía que ahora esto es su costumbre. Y por 3 semanas él estaba exponiendo esto. Y él decía que este Jesús que yo les estoy anunciando es el Cristo. En Hechos 18:5 vemos lo mismo. Hechos 18:5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús
era el Cristo. Otra vez en Macedonia, él estaba predicando lo mismo, que Jesús es el Cristo, y él estaba entregado por completo a la predicación. Quiere decir que verdaderamente en su mente no había nada más. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando él estaba compartiendo, compartía, Jesús es el Cristo. En Hechos 18 vemos a otro personaje importante, Apolos, desde el versículo 24 hasta el 28. Este Apolos, los que han leído la Biblia saben un poco, pero este Apolos llega a ser una figura central de la iglesia primitiva. Tanto que en 1 Corintios nosotros vemos cómo Pablo está amonestando a los corintios de que algunos corintios están diciendo: yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Entonces la iglesia se dividía, pero Apolos era una figura central de la iglesia. Así de importante llega a ser este Apolos. Y nosotros vemos los inicios de este Apolos aquí en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos la descripción que la Biblia nos da de Apolos. Y realmente nos ponemos a pensar, si a un pastor hoy lo describieran así, o si a un evangelista hoy lo describieran así, o un creyente, realmente sería muy admirable. Aquí nos dice que él es un varón poderoso en las Escrituras, y él era judío. Los judíos, su cultura se centraba en la ley. Los judíos tenían que memorizar la ley para ser reconocidos como adultos. El Pentateuco ellos lo sabían de memoria. Y entre estos judíos él era poderoso en las Escrituras. Se imaginan su nivel, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que aparte de ser poderoso en las Escrituras, era elocuente. Él hablaba muy bien. Cuando hablaba, sus palabras eran bellas. Y aquí no solamente su predicación era bella, sino él tenía un espíritu fervoroso. Y hablaba y enseñaba diligentemente. Tenía fervor, tenía una pasión, y también se esforzaba. Él era muy metódico, y él era una persona que al parecer tenía requisitos perfectos. Y no solo esto, hablaba del Señor. No es que no conocía al Señor, hablaba del Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Nos dice que verdaderamente solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí nosotros vemos a los pastores de hoy en día, quizás muy doctos, muy hábiles para hablar, muy buenos para predicar, y creyentes también que son así. Pero verdaderamente, ¿cuál es la fe que ellos están proclamando? ¿Cuál es el mensaje que ellos están proclamando? Y si nosotros seguimos en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo de la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, ustedes los conocen, eran discípulos de Pablo. Y estos discípulos de Pablo, después de haber oído el mensaje de Pablo, van y escuchan el mensaje de Apolos, y ellos piensan: algo no está bien aquí, algo falta aquí. Y entonces llaman a Apolos, ellos siendo empresarios, pero llaman a este teólogo de la época, y lo llaman y le explican más exactamente el camino de Dios. Y vemos que aquí hubo un cambio radical en Apolos. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Notan un patrón, ¿verdad? Vemos que Pedro, vemos que Pablo, vemos que Priscila y Aquila, vemos que este Apolos, vemos que Juan también, incluyendo Juan 20:31, que lo leímos al principio, todos ellos, su predicación era una. El mensaje de ellos era una cosa. La iglesia primitiva no andaba difundida. La iglesia primitiva tenía una sola predicación, y era: Jesús es el Cristo. Y me gustaría que notásemos algo. No dice simplemente Jesucristo, sino que su predicación era que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa esto? Muchos creyentes hoy, lamentablemente, uno les pregunta: ¿qué significa Cristo? Y muchos no saben responder. Decimos que somos cristianos, decimos que creemos en el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, pero ¿qué significa el Cristo? Esto era lo que explicaba la iglesia primitiva. Verdaderamente hoy tenemos que estar alertas si vamos a volver a las sendas antiguas, si vamos a volver a la iglesia primitiva, si verdaderamente esta iglesia que nosotros vemos es nuestro modelo y verdaderamente hay una predicación que ellos tuvieron. Entonces nosotros tenemos que entender a claridad cuál es la predicación de ellos, por qué ellos predicaban así. Apolos, nosotros vemos que él era docto de la Biblia. Pablo era fariseo de fariseos. Verdaderamente todos ellos tenían un gran conocimiento y pudieron haber dado una infinidad de mensajes, pero nosotros hemos confirmado a través del libro de Hechos que la predicación de ellos se centraba en una cosa: que Jesús es el Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué necesitamos entender al Cristo? ¿Quién es este Cristo a quien nosotros tanto confesamos? Para entender al Cristo nosotros necesitamos entender el problema de la humanidad. ¿Por qué es el Cristo? ¿Por qué el Cristo tenía que venir despojándose de la gloria de su deidad? Tenía que despojarse de esta gloria de Dios. Tenía que venir a esta tierra. Y no solamente tenía que venir a esta tierra, sino también tenía que morir por el hombre. Y no solamente tenía que morir, sino tenía que resucitar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos envía a Cristo? Para conocer el problema que tiene el hombre. Para que tuviese que venir el Cristo, necesitamos nosotros conocer cómo era el hombre original. Me gustaría que me acompañasen, por favor, a Génesis 1. Estos son puntos que ya saben, así que lo explicaré de una forma rápida. Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos cómo fue la creación original de Dios. Dios, cuando en Génesis 1 hizo toda la creación, no lo hizo al azar. No lo hizo como simplemente surgiera, sino Él tenía unos principios, Él tenía unas reglas, Él tenía un método, Él tenía un orden con el cual creó las cosas. Los peces los hizo para vivir dentro del agua. Los árboles los hizo para vivir dentro de la tierra. Parece básico, ¿verdad? Parece obvio. Pero, ¿y al hombre cómo lo hizo? Al ser humano, ¿cómo lo hizo? Lo hizo aquí, nosotros vemos que lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir que seamos imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa que nosotros seamos como Dios? ¿Cómo es Dios entonces para que nosotros hayamos tenido su imagen? Juan 4:24 nos da una pista, nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, Dios es espíritu y entonces el hombre es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos semejantes a Dios y que dependemos de estar con Dios. Así como el pez tiene que estar dentro del agua, así como el árbol tiene que estar plantado en la tierra, el hombre debe de estar dentro de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? En Génesis 2:7 nosotros vemos cómo fue la creación de Adán. Nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que Adán fue formado del polvo, pero cuando no había entrado el aliento de vida, que quiere decir el Espíritu de Dios, dentro del hombre, entonces no era un ser viviente. Pero cuando entró este aliento de vida, cuando entró este espíritu, entonces fue que el ser humano se volvió un ser viviente. Entonces, cuando Dios está con el hombre y el hombre está dentro de Dios, es vivo, es un ser viviente. Y entonces verdaderamente es como puede fungir, es como puede actuar normalmente. Para eso fue creado, para tener una comunión con Dios. Entonces vemos que el hombre tenía grandes bendiciones. Nosotros no solamente vemos que el hombre fue creado de esta manera, sino que Dios le había dado autoridad para poder sojuzgar y para poder señorear sobre toda la creación. El hombre era un ser como realeza dentro de la creación de Dios, era un representante de Dios en toda la creación y era un ser tan exaltado que nosotros podemos ver que era un hijo de Dios. Si nosotros vemos Génesis 5:3, no lo busquen, pero Génesis 5:3 nos dice que cuando Adán tuvo a Set, lo tuvo a su imagen y a su semejanza. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza. Quiere decir que verdaderamente nosotros teníamos la imagen de Dios, pero no solamente era una imagen, no solamente éramos facsímiles, sino verdaderamente éramos hijos de Dios. ¿Y saben qué es algo más sorprendente todavía? ¿Cuál es la imagen de Dios? Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y se refiere a Cristo cuando está hablando de esto. Cristo es la imagen del Dios invisible y el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre originalmente estaba en un estado semejante al Cristo. No quiero decir que el hombre original haya sido el Cristo, pero que realmente en su creación el hombre había sido creado de una forma tan preciosa, de una forma tan grande, así como el Cristo era semejante. Así era el hombre original. Y este hombre original disfrutaba de todas las cosas. No tenía que trabajar para comer. Él trabajaba porque verdaderamente era una labor de Dios. Y él trabajaba dentro de la paz de Dios. Al hombre no le faltaba nada. Incluso tenía una familia. Y verdaderamente el hombre disfrutaba de todas las cosas. Y entonces el hombre era tan grande, el hombre era un ser tan preciado que Dios le da un pacto al hombre. Es creación de Dios, pero Dios le da un pacto, le da una promesa. Génesis 2:16 y 17, nosotros podemos ver cuál era esta promesa.
Nos dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comieres ciertamente morirás. Y aquí empiezan un montón de preguntas, ¿verdad? Pero lo que queremos ver aquí es que Dios había dado una promesa al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio una promesa al hombre? Primero era para que hubiera una línea que define. El hombre podía haber sido grande, el hombre era mayordomo de la creación, el ser humano tenía muchas cosas, pero verdaderamente no era Dios. Ante toda la creación podía ser como un Dios, pero ante Dios seguía siendo criatura. Y Dios había dado este pacto diciendo: reconóceme. Hay una línea que no puedes cruzar, pero si tú guardas este pacto, tú puedes seguir conmigo, tú puedes seguir en comunión conmigo. Verdaderamente no faltará nada en tu vida si guardas esta promesa, si guardas mi palabra. Entonces Dios le había pedido esto y tenía todo el hombre original. Y aquí nosotros sabemos que ocurre un problema. El hombre tiene que estar con Dios para vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre se separa de Dios? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? Sufre y muere, ¿verdad? Un árbol arrancado de la tierra sufre y muere. El hombre, de la misma manera, cuando se sale de la presencia de Dios, sufre y muere. ¿Y cuál es la forma de que el hombre se separe de Dios? ¿Qué es algo tan poderoso que nos puede separar de Dios? Dios es un Dios que verdaderamente lo puede todo. Dios es un Dios que verdaderamente tiene gobierno sobre toda la creación. Nada le puede vencer a Él. Pero entonces, ¿qué nos puede separar de Dios? ¿Qué es lo que nos puede dividir de Dios? Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro para que Él no oiga. El pecado es lo que nos puede separar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado nos separa de Dios? Porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y no puede estar con el pecador. ¿Y cuál es el pecado que se comete entonces? ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Qué es el pecado que nos separa de Dios entonces? Nosotros vemos que en la Biblia, el pecado que nos habla aquí no es de índole ético, no es de un índole moral. Porque nosotros generalmente condenamos el pecado ético o moral, pero aquí la Biblia nos dice que hay algo más fuerte que ese pecado, hay algo que forma el fundamento de estos pecados. El hombre violó el pacto, el hombre faltó a la promesa de Dios. ¿Y por qué faltamos a la promesa de Dios? ¿Por qué el hombre decide comer de este árbol que le dijeron que no comiera? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era verdaderamente el motivo por el que el hombre había comido de este fruto? Es que surgió un engaño. ¿De quién? De Satanás. Y entonces este Satanás engaña al hombre para que verdaderamente el hombre pierda la palabra. Y cuando el hombre pierde la palabra, esto es el pecado que nos separa de Dios. Y entonces la presencia de Dios se aleja del hombre. Aquí nosotros vemos un problema. El problema del hombre no es el dinero. El problema del hombre no es la salud. El problema del hombre no es interpersonal. El problema del hombre no son los valores, no es el esfuerzo, no es la familia, no es la política. El problema del hombre es que está separado de Dios. ¿Y por qué está separado de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué ha pecado? Porque Satanás lo ha engañado. Entonces vemos que esos tres problemas forman verdaderamente la raíz de lo que surge, de donde surgen, todos los problemas de la humanidad. Si después se fijan en Génesis 3, desde el versículo 16 hasta el 24, nosotros vemos que después de que Dios habla con la humanidad que se ha caído, que ha faltado a la promesa, entonces vemos que empiezan todos los problemas de la humanidad. En el versículo 16 le dice a la mujer: y añadiré los dolores en tus preñeces. Antes de que el hombre se separara de Dios, antes de que la humanidad se separara de Dios, no había dolor en la vida del hombre. Dios estaba con ellos, no puede haber dolor. Pero ahora empieza el dolor en la vida del hombre. Y entonces dice: tu deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Y qué significa esto? Ocurre un problema familiar. Porque antes ambos de ellos ponían su mirada en Dios. Antes ambos de ellos tenían a Dios como el primero. Pero ahora que se fue Dios, ahora que están separados de Dios, entonces empieza la riña familiar porque se ven el uno al otro. Y el hombre no es perfecto. El hombre no puede resolver el problema del hombre. Entonces empieza la riña interpersonal. Y entonces, ¿qué viene? Le dice a Adán: la tierra será maldita por tu causa. Entonces la tierra llega a tener una maldición porque el hombre ha pecado. Y entonces el problema del entorno, el problema del ambiente, el problema de las enfermedades llega a la humanidad.
Y entonces le dice, tienes que labrar ahora para comer el pan con el sudor de tu rostro. Vas a comer el pan todos los días hasta que vuelvas al polvo. Pero ¿sabes qué? Cuando labre la tierra no te va a producir el buen fruto que tú esperas. Espinos y cardos te producirá, dice. Entonces, aunque nosotros trabajemos, aunque nosotros nos esforcemos, la tierra está maldita. Estamos en pecado, estamos separados de Dios, estamos bajo Satanás. ¿Y qué es lo que ocurre? Un problema económico también. ¿Desde cuándo? Desde que nos hemos separado de Dios. Y le dice a Adán, pues volverás a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán no era polvo. Originalmente era la imagen de Dios. Era el Hijo de Dios. Era rey sobre toda la creación. Era la imagen de Dios. Pero ahora, polvo. Ahora es un ser muerto. Quiere decir que es como antes de que llegase el Espíritu de Dios. Ocurre una separación entre el hombre y Dios, y entonces el hombre queda muerto. Y lo peor de todo es que no termina ahí. Si nosotros vemos el versículo 20 de Génesis 3, nosotros vemos que ahora Adán le pone nombre a la mujer y ahora se llama Eva. ¿Por qué se llama Eva? Porque es la madre de todos los vivientes. Este pecado, este estado de estar separado de Dios, se hereda a toda la descendencia. Y entonces, su fin no es simplemente la tierra. El hombre termina yendo a un lugar de tormento, a un lugar de crujir de dientes, a un lugar de fuego. Verdaderamente, ¿por qué? Porque se ha separado de Dios. Ese es el problema del hombre. El problema de la humanidad no es económico, no es racial, no es humanitario, no es social. El problema del hombre es que está separado de Dios. Es un problema espiritual. ¿Y es por qué? Porque ha pecado la humanidad. ¿Y por qué ha pecado? Porque Satanás existe. Y Satanás está engañando al hombre constantemente. Y después de esto, ¿cómo queda el hombre? Aquel que era un ser de bendición, aquel que era un ser que gobernaba sobre todas las cosas, aquel que era un ser que sobre todas las cosas tenía una comunión con Dios, ahora ¿cómo queda? Juan 8:44, si me acompañan por favor. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Aquí nos dice cómo quedó la humanidad, y no lo está diciendo cualquier persona, Jesús lo está diciendo, y no a cualquier persona, a los fariseos, a los que más amaban a Dios, a los que más estudiaban su ley, a los que más querían guardar sus mandamientos, a los que verdaderamente se esforzaban en guardar todas las cosas de Dios, en alabar a Dios, en todos los días tener a Dios presente en su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma amarlo. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La humanidad que antes era hija de Dios, ahora es hija del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así debajo ha caído el hombre. ¿Y qué significa que seamos hijos del diablo? En primera de Juan 3:8 nosotros vemos que los que practican el pecado son del diablo. Entonces nosotros llegamos y estamos en una vida constante de pecado. Nosotros tenemos un caminar pecaminoso en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regidos por Satanás. Y entonces todo lo que hacemos fuera de la presencia de Dios es pecado. No es simplemente fumar o beber alcohol o hacer obras inmorales lo que es el pecado, sino todo lo que se hace fuera de Dios, todo lo que no se hace con la fe correcta, verdaderamente es pecado ante los ojos de Dios. Y entonces estamos en un estado en donde perpetuamente no tenemos otra opción sino el pecado. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa si nosotros estamos pecando? Entonces Dios está fuera de nosotros. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos en un estado de pecado y por eso estamos fuera de la gloria de Dios. Estamos alejados de lo que es la gloria de Dios. Estamos fuera de la presencia de Dios. Y lo peor de todo es que este problema, estos tres problemas de Satanás, el pecado y la separación de Dios no se pueden resolver con fuerza humana. No se pueden resolver con cualquiera de nuestros esfuerzos. Isaías 64:6 que nos dice que nosotros, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia ante Él. Lo que nosotros consideremos algo bueno, lo que nosotros consideremos una buena obra no puede eliminar, no puede resolver este problema. Nosotros muchas veces hemos pensado que viniendo a la iglesia seguido nos acercamos a Dios. Hemos pensado que alabando mucho nos acercamos a Dios. Hemos pensado que nosotros dando una buena ofrenda estamos en las buenas gracias de Dios.
Hemos pensado que Dios nos escucha porque nosotros dedicamos un día para Él. Pero realmente, si nosotros permanecemos en pecado, si estamos bajo Satanás y si estamos separados de Dios, esto con ninguna obra humana se puede resolver. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos repetidas veces cómo Dios nos dice que el sacrificio no es lo que le agrada. Si nos fijamos en Isaías 1, por favor. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, si nosotros vemos el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí Dios se está dirigiendo al pueblo de Israel que guardaba los mandamientos. No es que ellos no se congregaran, no es que ellos no vinieran a la iglesia, no es que ellos no ofrendaran, no es que ellos no oraran. Ellos hacían todo eso, pero Dios estaba diciendo verdaderamente esto no es lo que les puede llegar a mí. Es que el cebo de los animales gordos, la ofrenda simplemente no es lo que los trae a mí. Él estaba diciendo verdaderamente ustedes vienen y pisan los atrios, están hollando mis atrios, pero verdaderamente esto no es lo que los trae a mí. Estaba diciendo cuando extiendan sus manos para orar, yo no les voy a oír. Qué terrible, ¿verdad? Sí, Señor, amén. Es terrible verdaderamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Un pueblo que necesitaba de encontrarse con Dios. Un pueblo que necesitaba realmente un encuentro. Necesitaba estar en la presencia de Dios. Pero con todo lo que hacía no resultaba. Porque el problema de Satanás no lo puede resolver un hombre. ¿Qué hombre puede vencer a Satanás? Ninguno. ¿Qué hombre puede expiar el pecado? Ninguno. ¿Qué hombre con sus propias fuerzas puede reunirse con Dios? Ninguno. Este es el problema de la humanidad. Pero Dios sabe este problema. Dios entiende que nosotros no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Por eso es que Él dice en Génesis 3:15, desde el momento de la caída, desde el momento en el que Adán y Eva habían caído de la presencia de Dios, en que habían pecado y habían estado engañados por Satanás, Dios promete una cosa. Génesis 3:15 nos dice, y vendrá la simiente de la mujer, y esta simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta simiente de la mujer, este hijo de la mujer, este que va a ser no nacido de hombre, sino de mujer, va a herir la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Este que nace de la mujer va a destruir el problema de Satanás. Si nosotros nos fijamos en Isaías 53, por favor. Isaías 53. Isaías 53 del versículo 5 al 6. Un versículo que ustedes ya saben. 5 a 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová carga en él, en aquel que fue prometido, en esta simiente de mujer, sobre él va a cargar el pecado de todos nosotros, porque nosotros mismos no podemos resolver el pecado. Si nosotros también nos fijamos en Isaías 7, por favor. Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí nos promete que habrá un hijo de una virgen, uno nacido de mujer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este hijo sería llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Este hijo es el que va a restaurar la relación de Dios y el hombre. Y en todo el Antiguo Testamento realmente se profetiza a este ser. Más de 300 profecías nos hablan de que Dios enviaría a este que resolvería el problema fundamental del hombre, que el hombre mismo no puede resolver. ¿Y cómo se le llamó este? En el Antiguo Testamento se le llamó Mesías. En el Nuevo Testamento se le llamó Cristo. ¿Qué significa Mesías o Cristo? Son la misma palabra. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, pero ambos significan lo mismo, significan ungido. Entonces se había prometido un ungido. ¿Y por qué ungido? ¿Por qué él tiene que ser el ungido? ¿Por qué Dios no le llamó algo más? ¿Por qué Dios no permitió que consistentemente a través de la Biblia se llamara, no sé, el Redentor o el Salvador? Claro que sí hay profecías que dicen que Él es el Salvador y el Redentor, pero ¿por qué es que Él tiene que ser el Cristo, el ungido?
En la antigüedad se ungían a 3 oficios. Solamente 3 oficios eran ungidos. Y al ungir un oficio significaba que Dios lo estaba separando, que Dios lo estaba apartando, que era un elegido de Dios, que este era diferente a los demás y que él tenía que cumplir un oficio para Dios. ¿Y quiénes eran los ungidos? Solo los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos. Bueno, ¿y qué hacían los reyes entonces? Nosotros a lo largo del Antiguo Testamento vemos una gran historia en Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes. Nosotros vemos cómo se comportaban los reyes de la antigüedad y para qué habían sido levantados los reyes de la antigüedad. Los reyes de la antigüedad no eran simplemente figuras administrativas, no eran simplemente personas que regían al pueblo, sino el oficio de un rey. ¿Para qué habían sido levantados? Israel entró a Canaán y se dan cuenta de que esta tierra de Canaán también está poblada por otras tribus, ¿verdad? Otras tribus que les hacían guerra a Israel. Y entonces Dios había levantado jueces para poder darle la victoria a Israel. Pero ¿qué es lo que decía Israel? Nosotros queremos un rey como ellos. Nosotros queremos un rey así como estos pueblos gentiles que verdaderamente nos están asediando. Por eso es que Dios dijo, bueno, está bien, yo soy su rey, pero si quieren un rey, está bien, levanten un rey. Y entonces se levantó el primer rey. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Saúl. Y ese Saúl verdaderamente llega a fracasar con Dios. Realmente era alguien que por la gracia de Dios había podido vencer a los enemigos, pero llega a fracasar ante Dios. David, el siguiente rey, él era uno de los reyes más destacantes de toda la Biblia. Podemos decir que él es el rey más destacante de Israel, pero aún David falla ante Dios. Salomón, que es su descendiente, mucho peor, ¿verdad? Aunque es un rey de sabiduría y aunque verdaderamente llegó a reconocer a su creador en sus últimos días, él llenó su templo de ídolos. Y entonces nosotros vemos que cada uno de estos reyes, aunque algunos verdaderamente se esforzaban por restaurar la ley de Dios, la mayoría de ellos no podía vencer y mucho menos podía vencer al verdadero enemigo de la humanidad, Satanás. Entonces los reyes humanos fallaban, aunque eran ungidos. ¿Quiénes más eran los ungidos? Los sacerdotes. Y nosotros sabemos por qué se levantaban los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes eran levantados para ofrecer un culto de sangre, una expiación, un holocausto, se le dice en la Biblia. Y entonces cuando ellos partían al animal y derramaban la sangre, tenía un significado de también alabar a Dios, pero también significaba la expiación del pecado de las personas. Y entonces se requería de los sacerdotes para que ellos dieran una ofrenda para que el pecado de todas las personas fuera resuelto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con estos sacerdotes? Tampoco podían acabar con el pecado completamente. El hombre seguía pecando y pecando y pecando y los sacerdotes tenían que ejercer su sacerdocio y morían y ya no podían ejercer el sacerdocio. Muchos de los sacerdotes también se corrompían. Hasta tal punto en donde en el Nuevo Testamento nosotros vemos que hay más de un sumo sacerdote. Nosotros vemos que el sacerdocio se vendía en esos últimos tiempos. Los sacerdotes se corrompían. No podían resolver el pecado, aunque eran ungidos. Y el último oficio ungido eran los profetas. Los profetas eran aquellos que Dios levantaba en los tiempos en donde Israel se estaba endureciendo a la palabra, en donde el pueblo de Dios ya no quería oír la palabra. Dios levantaba un profeta para rápidamente traer al pueblo de vuelta a Dios. En otras palabras, el profeta era un intermediario, era una voz que llamaba a las personas para reunirse con Dios. Pero ¿qué pasaba? Los profetas, aunque muchos de ellos fueron sinceros, la mayoría de ellos fueron profetas falsos. Jeremías nos dice que ellos decían paz, paz, y no hay paz. Cuando ellos estaban alabando, simplemente querían dar un augurio bueno para las personas, pero la gente oía no la palabra de Dios, sino oía una palabra tergiversada, oían una palabra que ellos querían oír, y los profetas eran responsables de esto. Los profetas no pudieron conectar al pueblo y a Dios, aunque eran ungidos. Y entonces estos ungidos, los reyes, los sacerdotes y los profetas, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento a través de todo ello? Se necesita de un verdadero rey, se necesita de un verdadero sacerdote, se necesita de un verdadero profeta. No como los hombres antes, sino verdaderamente un verdadero rey que vaya a vencer al enemigo verdadero. Un verdadero sacerdote que vaya a dar cumplimiento, vaya a dar término al pecado. Y un verdadero profeta que pueda reunirnos de una vez y por todas con Dios. Por eso tenía que ser el ungido. Por eso tenía que ser el Cristo. Dentro de la palabra Cristo están incluidos estos oficios. Y hay más de 300 profecías para que nosotros sepamos
quién es este Cristo. Él tenía que nacer en Belén, ¿verdad? Tenía que nacer del linaje de Abraham y de David. Tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. Tenía que nacer de una virgen. Tenía que ser colgado en un madero a pesar de que, no era un pecador. Y tenía que ser enterrado en la tumba de un rico después de que él fuese muerto. Y también tenía que resucitar al tercer día para probar que él era el Mesías. Muchas profecías de él hay. ¿Y quién cumple todas estas? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que aparece una persona, Jesús de Nazaret. Él dio muchas predicaciones buenas, él hizo muchos milagros, él sanó a muchas enfermedades, él hizo muchas cosas. Pero ¿cuál fue verdaderamente el objetivo de su ministerio? ¿Para qué hacía todo esto? Él a través de las predicaciones, Él a través de los milagros, Él a través de alimentar a las personas con 5 panes y 2 pececillos, Él a través de sanar la enfermedad de los cojos y de los paralíticos y de los ciegos, Él a través de la resurrección de Lázaro, Él a través de todas las cosas que decía a los fariseos y a los líderes religiosos de su época, estaba diciendo una cosa: yo soy ese Cristo. ¿Y cuándo lo probó? En la cruz y en la resurrección. Para esto vino Él. Me gustaría que me acompañaran a Hebreos, por favor. Vamos a ver el libro de Hebreos. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos nosotros estábamos sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Pero ¿para qué vino Él? ¿Para qué participó de carne y de sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Entonces Él murió. ¿Para qué? Para destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte, que es la resurrección. La resurrección es vencer a la muerte, es no estar confinado por la muerte. Y el único que resucitó fue Él. Nos dice la Biblia que Él expuso a todos los principados y a todas las potestades y los exhibió públicamente sobre la cruz, habiendo tenido victoria sobre ellos. Nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Venció a Satanás completamente, porque Él fue el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Cuando le decimos que Él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, no solamente estamos hablando de un gobierno, aunque claro que Él gobierna sobre todo, pero estamos hablando de que Él es el que venció al usurpador de este siglo, aquel que venció al príncipe de este mundo, aquel que venció al Dios de ese siglo, es Jesús como el verdadero Rey. Vemos en Hebreos 9 también, por favor. Hebreos 9, vamos a ver el versículo 12. Hebreos 9:12. Nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Anteriormente se tenían que seguir sacrificando los animales, se tenían que seguir sacrificando los carneros y los corderos y las aves, y se tenía que derramar la sangre constantemente para que Israel se mantuviera a flote. Pero aquí nos dice que su redención no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró al lugar santísimo para hacer eterna redención. Su redención fue eterna, su redención no fue carente. Cuando Él derramó toda su sangre sobre la cruz, toda su agua, verdaderamente estaba derramando la sangre que podía derrotar el pecado de toda la humanidad de una vez, eternamente y perfectamente. La cruz de Jesús no es carente, hermanos. Aunque ustedes se sientan pecadores, aunque ustedes se sientan verdaderamente que no están bien, aunque ustedes piensen que su comportamiento no es el adecuado, verdaderamente Él derramó su sangre para hacer una eterna redención. Marcos 10:45 nos dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Rescate, en otras versiones de la Biblia nos dice como ofrenda por muchos, como expiación por muchos. Él vino a morir a la cruz para que todo el pecado fuera eliminado de una vez y para siempre. Y su cruz fue perfecta. Como el verdadero sacerdote. No un sacerdote humano, sino como el verdadero sumo sacerdote de Dios. No de un orden humano como el de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Él vino a ejercer el sacerdocio sumo para que todos nosotros tuviéramos redención del pecado. Él vino como el verdadero sacerdote. Y Hebreos 10, del 19 al 20. Nosotros vemos un versículo más.
Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Me gustaría explicar un poco estos versículos. Aquí nos dice que verdaderamente Él entró al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento el lugar santísimo era el lugar en donde la gente iba a encontrarse con Dios. Ustedes conocen el tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo había 3 partes principales. El atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, el arca de la promesa, ¿verdad? Y allí se manifestaba la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba? Las personas, por ser pecadoras, entraban a este lugar de una vez y se morían. No se podía encontrar uno con Dios en cualquier momento. Solo en un día específico del año, el día de la expiación. Después de que todo el pueblo había expiado sus pecados, después de que el sacerdote sumo había expiado sus pecados, entonces él, con la sangre de la expiación, podía entrar al lugar santísimo, nada más, solo una vez al año. ¿Y saben qué? Él podía morir en ese día también. Porque si no se expiaba el pecado del pueblo, o su propio pecado no estaba expiado, él entraba y moría. Por eso el encontrarse con Dios, aunque era un honor sumo, aunque era una gloria suma, verdaderamente era un tiempo de miedo. ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? Y los israelitas. Cuando Dios se quería encontrar con el pueblo israelita, ¿qué dicen los israelitas? Nosotros no podemos. Sabemos que si vemos su gloria vamos a morir. El pueblo sabía que era pecador y no se podía encontrar con Dios. Tenían miedo de encontrarse con Dios. Y así era en los tiempos del Nuevo Testamento, también hasta este punto. Cuando Jesús carga la cruz, ¿qué ocurre? Se oscurecen los cielos, hay terremotos, las rocas explotan, ¿verdad? Se abren las tumbas y también los muertos empiezan a vivir. Pero ¿qué más pasa? El velo del templo, este velo que cubría este lugar santísimo, que era como de 20 centímetros de grueso, se parte de arriba para abajo. Y aquí Hebreos 10, del 19 al 20, nos dice que este velo que nos separaba de Dios, es su carne. Jesús el Cristo partió su carne, Él dividió su carne, fue partido para que nosotros tuviésemos un acceso libre a Dios. Ahora tenemos un camino para Dios. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente Jesús se encargó de ser el verdadero profeta. El verdadero profeta. En lo que fallaron los profetas de la antigüedad de regresar al pueblo a Dios, Jesús como el Cristo lo pudo culminar. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? ¿Cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? ¿Cuál es el mensaje de toda la Biblia? Significa que verdaderamente este Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección resuelve el problema fundamental de la humanidad. El problema de Satanás lo resuelve Él siendo el verdadero rey. El problema del pecado Él lo resuelve siendo el verdadero sacerdote. El problema de la separación de Dios lo resuelve Él siendo el verdadero profeta. Y verdaderamente quiere decir que todos los problemas que provienen de que nosotros estemos separados de Dios lo resuelve Él. El Cristo. ¿Y quién es este Cristo? ¿Quién cumplió todo esto? Solamente Jesús. Jesús es el Cristo. Por eso es que la iglesia primitiva predicaba este mensaje, explicaba este mensaje. Los judíos anhelaban al Cristo, ellos verdaderamente esperaban al Cristo, ellos verdaderamente sabían que si el Cristo venía a sus vidas, todo su problema iba a ser resuelto. Esa era la fe de los judíos, de todas las personas en Israel. Y cuando vino a cumplir toda esta obra, no le creyeron. No le creyeron. Nosotros vemos que verdaderamente esto era el problema de Israel. Aunque se esforzaban en la alabanza, aunque se reunían a dar el culto, aunque daban los diezmos y las ofrendas, aunque todos los días eran fieles a Dios, aunque moral y éticamente eran impecables, aunque verdaderamente ellos dedicaban su vida a Dios, su cultura en sí se dedicaba a Dios, pero ¿por qué Jesús le dice generación de víboras? ¿Por qué Jesús les dice que no entrarán en el reino de los cielos? Aunque ellos cumplían todas esas cosas, porque no creyeron que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que vemos en la iglesia hoy. Si me acompañan por favor a Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Mateo 16 desde el versículo 13 en adelante. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
Aquí Jesús estaba preguntando a sus discípulos, después de haber pasado mucho tiempo con ellos, a los que más le habían visto, a los que habían comido con él, a los que habían convivido con él. Está preguntando, ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces en el versículo 14 ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente, a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber oído las palabras de Jesús, a pesar de haber visto todas las cosas que Jesús hacía, tenían una percepción de Jesús muy peculiar, una percepción que ellos querían. Percibían a Jesús de acuerdo a sus necesidades. Si nosotros vemos a Juan el Bautista fue un hombre de justicia, fue alguien que anunció el camino de Jesús, fue alguien que enfatizó mucho la ley. Si tú tienes dos abrigos y no estás usando uno, dale al que no tiene. Si tú eres un soldado, entonces no extorsiones a los demás. Él estaba hablando de una justicia y él decía, el reino de los cielos se acerca. Juan el Bautista verdaderamente criticaba a las personas corruptas en la élite, incluso hasta el punto de ser decapitado por haber criticado al rey Herodes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? La gente miraba a Jesús y lo percibía como Juan el Bautista. Lo percibía como un legalista. Lo percibía como alguien que venía a dar reglas de vida. Y muchas iglesias hoy lo perciben así. Perciben a Jesús como alguien que te viene a dar reglas. Perciben a Jesús como alguien que simplemente va a venir a poner un orden, que va a revolucionar la sociedad o que va a venir a poner un orden en la sociedad para que podamos vivir bien. Pero Jesús no respondió a esta confesión. Otros lo percibían como Elías. ¿Y Elías quién era? Un profeta de poder, un profeta de fuego de los cielos, un profeta que resucitó a este hijo de la viuda de Sarepta. Y entonces verdaderamente la gente creía que Jesús era uno de poder, que miraban a Jesús y miraban las sanidades y los prodigios y lo sobrenatural, y entonces creían Jesús es como Elías. Hoy en día también la iglesia cree de esa forma. Dicen, corre por tu milagro, y que si crees en Jesús, Dios te va a dar tu milagro, y que verdaderamente si crees en Jesús, Dios te puede sanar y todo esto, pero miran a Jesús como si fuera Elías. ¿Acaso Jesús murió en la cruz para resolver una enfermedad? ¿Acaso Jesús murió en la cruz para que ustedes puedan sentirse bien y ser invadidos de una sobrenaturalidad nada más? La gente miraba a Jesús como Elías, y hoy muchas iglesias también. Otros como Jeremías. Jeremías, ¿quién era? Era un profeta que hablaba de la destrucción de Israel. Era alguien que lloraba por su pueblo. Era alguien que verdaderamente enfatizaba que se arrepintiera el pueblo y que todas las personas pudieran ser verdaderamente como compasibles con las demás personas. Él enfatizaba la ayuda con las personas y que se tenía que levantar el pueblo. Y hoy muchas iglesias también hacen esto. Piensan que el objetivo de la iglesia verdaderamente es ayudar al que no tiene, darle el abrigo al pobre, darle el pan al pobre, al que no tiene una casa, construirle una casa y muchas de esas cosas. Y claro, hay que hacer esas cosas, pero eso no es a lo que vino Jesús. Eso no es la identidad de Jesús. Pero muchas iglesias creen de esta manera. Otros como si fuera alguno de los profetas. Alguno de muchos otros. Alguna de tantas religiones. Alguno de tantos dogmas que me ayudan a vivir bien. Y entonces decimos que la Biblia es un manual de la vida y decimos que verdaderamente las profecías de Jesús nos ayudan en nuestra vida diaria. E incluso vamos a buscar a los profetas de renombre para que nos digan qué nos den ellos, para guiarnos a través de las palabras de ellos. Y vemos a Jesús como uno de tantos profetas, como uno más que me puede dar ayuda en mi vida. Pero realmente Jesús no respondió a esta confesión. Y entonces le preguntó a los discípulos, bueno, la gente podrá decir eso. La gente que me vio en alguna ocasión, que me experimentó en alguna ocasión, la gente que fue sanada por mí, la gente a quien yo alimenté, puede decir todas esas cosas, está bien. Pero ¿y ustedes? Ustedes los discípulos, ustedes que dicen ser los discípulos de Cristo, ustedes que dicen ser la iglesia que va a salvar a Chile, ustedes que dicen ser aquellos que van a proclamar su luz, ¿quién dicen que soy yo? Y fue difícil para los discípulos responder, porque vemos que solo uno respondió. Solo Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí entonces nosotros vemos la respuesta de Jesús. Vemos que Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, bendecido eres. Porque esto no te lo ha revelado carne y sangre. No es que te lo tengas que saber aquí. No es que tengas que repetirlo solamente con tu boca. No es el conocimiento lo que te salva. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Entonces le dice, verdaderamente tú eres Pedro, y sobre esta roca
no Pedro en sí. No estamos hablando del papado. No estamos hablando de que Pedro era una figura especial. No, estamos hablando que sobre esta roca, sobre la confesión que tú hiciste, la que tú no supiste, la que te reveló mi Padre, sobre esta confesión, sobre esta verdad, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Y la iglesia hoy está teniendo victoria? ¿La iglesia hoy está prevaleciendo contra las puertas del Hades? Examinémonos. Perdón, mi objetivo no es venir a criticar. Mi objetivo es que verdaderamente nos reflejemos a la luz de la Biblia. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia de Chile? Y si está así, ¿por qué está así? ¿Por qué la iglesia está fracasando? La iglesia que Jesús prometió que no vencería las puertas del Hades sobre ella, ¿por qué hoy está fracasando? ¿Por qué hoy la iglesia no está pudiendo salvar a todo el mundo? ¿Por qué hoy la iglesia que dice que verdaderamente tiene que ser luz a las naciones, por qué hoy permanece simplemente con una intimidación en sus corazones? ¿Por qué es tan difícil hoy distinguir en las calles a alguien que es cristiano y que no es cristiano? ¿Por qué no se anuncia verdaderamente el evangelio? Porque verdaderamente no estamos edificados sobre él. Porque hemos creído en Jesús de otra manera. En Jesús como si fuera Juan el Bautista, en Jesús como si fuera Elías, en Jesús como si fuera Jeremías. ¿De qué manera hemos creído? ¿En Jesús que me da un milagro? ¿En Jesús que viene a poner una ley? ¿En Jesús que está ahí para que yo ayude a los pobres? ¿En Jesús que es otro dogma, otro sistema o una actividad de domingo que yo tengo? ¿O Jesús que simplemente me define como un cristiano pero que ya no tiene relación con mi vida? ¿En qué Jesús hemos creído? ¿En qué Jesús ha creído la iglesia primitiva? La iglesia primitiva creyó que Jesús es el Cristo. Y cuando estamos hablando de Cristo, no estamos hablando simplemente de una añadidura a su nombre. Estamos hablando del oficio de Él. Estamos hablando de por qué Él vino a esta tierra. Él vino para que todos los problemas de la humanidad sean consumados sobre la cruz y la resurrección. Y si creemos esto, verdaderamente no podemos seguir viviendo así. El creer que Jesús es el Cristo significa que Él acabó con Satanás, Él acabó con el problema del pecado, Él acabó con el problema de la separación de Dios. Él acabó con todos los problemas que vienen en esto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de creer que Jesús es el Cristo? Creemos que ya estamos con Dios entonces. Creemos que ya el pecado está resuelto. Creemos que Satanás ya no tiene poder sobre nuestras vidas, ¿no es así? Pero, ¿y realmente hemos creído así? ¿Nuestras oraciones cómo son? La mayoría de las oraciones en la iglesia, ¿cómo son? Quizás aquí no, quizás en Chile no. Pero en los países que yo he tenido el privilegio de visitar, generalmente la gente ora así: Dios, por favor, sana mi enfermedad. Dios, por favor, provéeme económicamente. Dios, por favor, guárdame de cualquier mal. Dios, por favor, guarda a mis hijos. Dios, por favor, haz esto, dame lo otro. Dios, esto y lo otro, ¿verdad? Y vamos a la iglesia católica, ¿y cómo oran ellos? Dios, que mis hijos sean guardados. Dios, sana mi enfermedad. Dios, dame bonanza económica. Dios, que mis hijos sean protegidos y guárdame de todo mal. Y así sucesivamente. Y vamos a otras religiones y que oran lo mismo. Al Dios que le oren, ora lo mismo. ¿Qué significa? Cuando nosotros vemos a los idólatras allá afuera, cuando vemos a las personas sirviendo a los ídolos, ¿por qué ellos sirven a los ídolos? ¿Porque les gusta el ídolo? ¿Porque verdaderamente les parece que el ídolo es sublime y hermoso? No es así. Ellos sirven al ídolo porque creen que si sirven al ídolo, ellos serán protegidos, ellos serán bendecidos, ellos tendrán algún beneficio de este ídolo. Y los de la iglesia, entonces, ¿de qué manera estamos creyendo? ¿De qué manera estamos orando? De la misma forma que si oráramos a un ídolo. Si esta ha sido su oración, perdóname, no hemos venido creyendo bien. No hemos venido creyendo según la Biblia. ¿Cómo es la fe de aquel que cree que Jesús es el Cristo? Si me acompañan a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, desde el versículo 15, nos dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió el Señor? ¿Para qué cargó la cruz? ¿Para qué resucitó? Para resolver todos los problemas de nuestra vida y que ahora nosotros no vivamos por nosotros mismos. Ahora que nosotros no vivamos para nuestros intereses. Ahora que nosotros no vivamos por nuestros problemas. Ahora que nosotros no vivamos por lo que nos agobia. Ahora que no vengamos a pedir a la iglesia simplemente lo que necesitamos en nuestro diario vivir.
No para eso murió el Señor, para que nosotros no vivamos para nosotros, sino que vivamos por Él y por aquel que murió y resucitó por nosotros. Generalmente nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia o cuando creemos bien en Jesús, entonces que verdaderamente vamos a ser bendecidos, pensamos que vamos a ser prosperados, pensamos que Dios nos va a dar, pensamos que Dios nos va a sanar, y claro que Dios tiene el poder para sanar, pero ese no es el punto. El punto es verdaderamente para qué nos dio la fe, para qué Él murió, para qué Él es el Cristo. ¿Qué significa creer que Él es el Cristo? Significa que ya nuestros problemas no son nuestros problemas ya, que Él ya consumó toda la cruz y la resurrección. Eso no quiere decir que no vaya a haber conflicto en su vida. No quiere decir que no vaya a haber un problema. Si ustedes se fijan en cómo vivían los miembros de la iglesia primitiva, ellos no tenían nada. Ellos eran pobres, ellos no tenían ninguna educación, la mayoría de ellos eran perseguidos, la mayoría de ellos moría a espada, moría a serrucho, moría por fuego, moría por aceite, y así era la vida del cristiano en esos días. Pero ¿por qué ellos se podían mantener? Pablo, que confesaba en Filipenses 4, él decía: en todo y por todo estoy aprendido. Sé estar en abundancia, sé estar en escasez, sé estar con la barriga llena, sé estar con la barriga vacía. No me importa nada de todo eso. Mi criterio ya no es qué tanta bendición material tenga, qué tanta añadidura tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él decía todo lo puedo, no era un positivismo. No decía mis sueños se van a cumplir. No era verdaderamente lo que yo quiero hacer. No era verdaderamente mis deseos se van a hacer. No, era verdaderamente todo lo puedo pasar. Ya sea hambruna, ya sea escasez, ya sea bonanza. Yo todo lo puedo pasar porque Cristo es mi criterio. Y entonces, ¿cómo vivían los que vivían para Cristo? Ya lo vimos en el libro de Hechos, ¿verdad? Vimos que ellos predicaban una sola verdad: que Jesús es el Cristo, porque ya no vivían para ellos mismos, porque ya ellos habían muerto a su carne. Gálatas 2:20 nos dice: juntamente estoy crucificado con Cristo. Pero esto no es un nivel alto de la fe. Esto no es un nivel enorme de la fe que yo puedo alcanzar solamente con muchos años. No, esto es lo básico que pasa cuando Jesús se revela como el Cristo a mi vida. Cuando verdaderamente para mí Jesús es el Cristo, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, verdaderamente yo sé que mi problema ya no existe, que yo no existo, que verdaderamente ya todo se ha acabado y verdaderamente todo es para predicar que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Toda la Biblia nos habla de Cristo. El Antiguo Testamento de Cristo que había de venir, el Nuevo Testamento de Cristo que vino y que va a volver a venir. Y los cristianos de la iglesia primitiva, ¿cómo vivían? Vivían con esta fe de que Jesús el Cristo ya había resuelto todo en su vida. La mujer samaritana, ¿se acuerdan, verdad? La mujer con 5 maridos y que ahora estaba con el 6º. La mujer que quizás no tenía mucho dinero. La mujer que no tenía reputación. La persona que era ella una escoria de la sociedad. Pero, ¿qué pasaba con ella? Cuando ella vio a Jesús como el Cristo. Antes se había encontrado con Jesús, hablaba y su vida no cambiaba. Ella le preguntaba todas las cosas que tenía ella como una pregunta, pero su vida no cambiaba, ella seguía igual. Pero desde el momento en el que ella descubre, desde el momento en el que Jesús le dice: mujer, este que está enfrente mío es el Cristo que tú buscas, ella cambia de inmediato, ella tira su cántaro, ella verdaderamente dice: ya no me importa nada más, el que yo tenía 5 maridos ya no me importa, el que yo tenga un estado social bajo no me importa, el que yo no haya tenido dinero no me importa. ¿Y qué hizo ella? Salvó a toda la ciudad del Sicar. ¿Por qué? Porque logró creer que Jesús es el Cristo. No simplemente en un Jesucristo que nosotros no conocemos. Podemos llamarle Jesucristo, sí, pero cuando conocemos que Jesús es el Cristo, podemos llamarle Jesucristo. Pero hoy, lamentablemente, y lo digo con dolor en mi corazón, muchos hermanos cristianos no conocen qué significa Jesucristo. No conocen el nombre que llaman, no conocen el nombre que claman, alaban un nombre y no conocen qué significa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no conocemos a quién alabamos, a quién adoramos, por quién oramos y por quién somos salvos, ¿realmente será que somos salvos? ¿Realmente hemos creído? ¿Realmente podemos creer en algo que nosotros no conocemos? Verdaderamente es grave. Hoy muchos conocen a Jesús, pero pocos conocen a Jesús como el Cristo. Y este es el deber de la iglesia. Para esto nos ha dejado el Señor aquí. No para que vivamos una vida cómoda, simplemente con la ayuda del Señor, como muchos piensan. No simplemente para que nosotros tengamos alguna experiencia sobrenatural de vez en cuando. No simplemente para congregarnos y sentirnos en una comunión. Existen clubes sociales para eso. Existe el hospital si usted está enfermo. Existe cualquier otra cosa si usted quiere ser conmovido. Pero ¿para qué vino el Cristo a esta tierra? Para salvar a la humanidad de su problema fundamental.
Y solo la respuesta tiene el problema, la iglesia tiene la respuesta al problema de la humanidad. Porque ¿se acuerdan de cuál era el problema de la humanidad? Estar separado de Dios, por el pecado y por Satanás. Solo el Cristo puede venir a resolver esto, y Él ya vino. Y solo la iglesia puede dar el mensaje. Hoy la iglesia, ¿qué está haciendo? Tantos que están allá afuera, tantos que están allá por las playas, ahora están en las playas, pero tantos que están agobiados en su día a día porque no encuentran una respuesta. Tantas personas que han intentado religiones diferentes o que incluso han venido a la iglesia, pero nadie les dice qué significa el Cristo. Perdón, ¿qué hemos estado haciendo? Primero debemos de conocer, primero debemos de creer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si me acompaña a Juan 6, por favor. Ya pronto voy a terminar, no se preocupen. Juan 6, versículo 39 a 40. Nos habla de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere para Chile hoy? Nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, todo aquel que mire a Jesús y le crea como el Cristo que Él es quien está cumpliendo la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, que creamos que Jesús es el Cristo. Si nosotros vemos Juan 6:29 también, está ahí a la par. Juan 6:29, y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Que creáis en quien Él ha enviado. No es nada más. Dios no les exige algo grande. Dios no les exige que ustedes sean profesionales o que dé la gloria a Dios, ustedes siendo futbolistas profesionales y luego alabando a Dios mientras están en el campo. No es eso. Primero crean. Esa es la obra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:1, por favor. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 nos habla de algo muy impactante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién es el nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Verdaderamente, ¿cómo podemos ser nacidos de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? Creyendo que Jesús es el Cristo. Y si no hemos creído esto hasta ahora, si no lo hemos creído hasta ahora, si hemos creído en Jesús milagrero, si hemos creído en un Jesús político, si hemos creído en un Jesús dador de consejos, no hemos creído verdaderamente. Tenemos que examinarnos. Verdaderamente, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar este mensaje, creer este mensaje y propagarlo, compartirlo con todas las personas, porque nos dice que el Señor está siendo paciente para con nosotros, no para con el mundo. El mundo no tiene la culpa. Nosotros, está siendo paciente para con nosotros, porque Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, que no se pierdan. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede compartirles estas buenas nuevas? El Evangelio son las buenas nuevas, pero ¿cuáles son las buenas nuevas? No es que usted vaya a tener un buen carro, eso no es la buena nueva de la que nos habla la Biblia, perdón. Una sanidad, una ofrenda, perdón, eso no es la buena nueva. La buena nueva es que el Cristo, que es la respuesta a la humanidad, ha venido ya. Amén. Esto es lo que tiene que propagar la iglesia, porque todo lo demás se funde. Segunda de Pedro 3 nos dice que los elementos se fundirán. La iglesia se fundirá, los carros se fundirán, las casas se fundirán, todo eso se fundirá, pero ¿qué permanece? Las almas que han creído que Jesús es el Cristo. Verdaderamente yo los bendigo, porque eso es una revelación. Quizás algunos de ustedes piensen: pero yo he venido creyendo así toda mi vida, pero yo he venido haciendo esto toda mi vida, pero toda mi vida yo he creído en el Señor, yo he creído en Jesucristo, el Salvador, sí. Pero verdaderamente quiero que nos examinemos hoy. Esto es por revelación, el Padre lo va a revelar, y yo anhelo que ustedes sean los que tengan la revelación, porque si ustedes tienen la revelación, Dios los va a utilizar para poder salvar a toda Santiago, a toda Chile y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Señor, te agradecemos por la oportunidad de poder exponer y escuchar tu palabra. Señor, permite que esto sea una voz de Dios que venga a nuestro corazón. A los que tú quieras, Señor, a los que tú tengas en tu deseo, dale la revelación, Señor, que Jesús es el Cristo, que Él es aquel que ha concluido con el problema de la humanidad, Señor, que Él es aquel que verdaderamente ha resuelto todos los problemas, y que por eso ya no vivimos por nosotros mismos, Señor, sino vivimos por ti y tu obra, que es creer y compartir que Jesús es el Cristo, Señor, porque tú te acercas pronto ya.
y nos estás esperando, Señor, a que salvemos a Chile. Señor, levanta esta iglesia para que verdaderamente pueda salvar a toda Chile. Señor, dale la gloria, Señor, verdaderamente dale la revelación, dale la gracia a todas estas personas para que puedan levantarse, Señor, a salvar a Chile y a todo el mundo. Señor, que se cumpla tu voluntad sobre esta iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Un momento, entonces.